yo puedo decir que yo fui un chamo, no sé si la palabra es mal creado, pero que sí, que fui el centro. Me imagino que inconscientemente, bueno, este chamo no tiene papá, vamos todos a pam, 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 pam. Y yo fui el centro siempre, o sea, para todo. ¿Hasta qué punto, bueno, es positivo o no? La realidad es la que es, y a veces hay niños que no tienen papá, punto. Y eso no quiere decir que están marcados para siempre, ¿no? Aquí hay dos cosas que pueden un poco facilitar que este tránsito sea menos difícil. Uno es, sí, las figuras sustitutas. Okay. Y dos, los significados que la madre introduce en relación a ese padre ausente son fundamentales. Bienvenidos a este primer capítulo de Qué Padre. Este capítulo es importantísimo. Primero, bueno, por varias cosas. Porque es el primero. Claro. Porque creo que voy a tocar un tema que para mí es importante y que tiene que ver con lo que habla este podcast, que es de los padres, de la paternidad y de los chamos y de muchas cosas más. Pero una de las cosas que me tiene más emocionado de este podcast, este primer podcast, es mi invitada, que es nada más y nada menos que Zinette Chiney, como le digo yo, Zinette Melinkov, que es amiga mía de hace mucho tiempo, y no solo es mi amiga, sino que es y fue, o mejor dicho, fue y es mi terapeuta. Así que Zinette, gracias por sé que vives lejísimo, gracias por haber venido. Hay tráfico, bien. Bien. Gracias por haber venido. De verdad que estoy súper feliz porque dije, no, el primer capítulo tiene que ser con Zinette, porque además en algún momento de mi vida tocamos tantos temas que tienen que ver con esto, que ella tiene que ser la primera invitada. Muchísimas gracias. Por favor, me siento honrada por ser la que abre este podcast. Bueno, y valiente también que te lanzaste, porque este es el primero. Aquí no sabemos cómo va a salir esto. Después vamos a ir agarrando. Además, veremos. Quiero que sepas que no es la única vez que vas a venir. Gracias. Porque yo necesito que tú de vez en cuando aparezcas por ahí. Me convierto así como en el super yo. Sí. En el alter ego del podcast. Y quizás lo hacemos por Zoom para que no te tengas que echar viaje. ¿Qué consideras? ¿Ok? Bueno, muy bien. Mira, yo quiero leer una mini introducción porque me quedo corto aquí con todo, con estas líneas que voy a leer, pero para que sepan quién es Zinette, que yo la conozco, pues como les digo hace tiempo, pero ustedes, Zinette, ¿ok? Zinette Melinkov es una psicóloga clínica con más de 20 años de experiencia profesional. Su enfoque terapéutico se centra en la terapia de parejas, ayudando a las personas a reconectar, renovar y fortalecer sus vínculos. Además, ofrece programas especializados para identificar y resolver conflictos recurrentes en las relaciones, potenciando el crecimiento y el bienestar de la pareja. ¿Tú bien? Sí, fantástico. Eso es una mínima parte. Esa es una porque parte. Nosotros hemos hablado de muchas otras cosas en la vida. Y precisamente hablando de pareja, Zinette, yo tengo un montón de dudas. Y por eso yo arranqué este podcast, porque yo tengo muchas dudas. Okay. Tú fuiste una de esas personas que me dijo, tengo un chamo. Bueno, ahora tengo un chamo. ¿Sabes por qué te lo dije? No, dímelo. No, pero sigue, sí. Ok. Va a salir. Ok, tengo un chamo. Y yo, bueno, llegó el momento de tener el chamo, porque además yo puedo decir que yo tuve como otras oportunidades, por decir que estuve casado antes con otras parejas con las que podía tener chamo, pero no tuve. ¿Ok? Y en este momento de mi vida dije, bueno, este es el momento, llegó, y estoy realmente feliz con este chamo que tengo, que se llama Martín, emocionadísimo, pero... Tiene 4 meses, Martín. Tiene 4 meses. Y tengo muchas preguntas. Preguntas que tienen que ver creo que con este tema de terapia, preguntas médicas, un montón de cosas, ¿no? Cosas que he vivido, por supuesto, un tiempo muy corto como padre, pero en este corto tiempo el cerebro se acelera, ¿no? Y en la noche. Cuando estás despierto. Exactamente. Por ahí, exactamente. Tienen 1000 cosas en la cabeza. Exacto. Entonces, yo sé que tú trabajas mucho con parejas y precisamente yo lo hablé contigo y aquí me voy a desnudar un poco. Adelante. De mí, ¿no? Voy a hablar mucho de mí porque este es el primer capítulo, pero creo que esto va a estar muy conectado con gente que creo que vive lo mismo que yo, que ha vivido lo mismo que yo. Como tú sabes, Zinette, yo nací sin la figura paterna presente. O sea, es decir, mi mamá fue quien hizo todo el trabajo y le agradezco mucho a mis tíos, a mi abuelo y a mis tías y a mucha gente que estuvo allí, pero no vi nunca esa figura paterna. Obviamente, como dicen también por ahí, bueno, pero si no lo tuviste nunca, no te hace falta. Y yo crecí con eso. Con esa idea, que no me hace falta porque nunca lo tuve. Esa comparación de que de repente tú tienes, no sé, a los 6, 7 años,
pierdes a tu papá por alguna manera, una ruptura o algo, y hay como un sufrimiento porque lo tuviste y lo perdiste. Entonces, basado en eso, yo dije, bueno, a mí esto no me importa. Y luego en terapia me di cuenta que sí hay un tema ahí importante con la carencia de la figura paterna. Entonces, yo quiero también, con este podcast, bueno, poner arriba también a los padres, porque a veces estamos como puestos en una esquinita ahí. Yo creo que un padre presente, un padre que está, un padre que aporta, que apoya, es importante. Pero creo que no lo ve así mucha gente. Y yo me di cuenta de eso hablando contigo. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa allí generalmente cuando uno crece sin un padre? En mi caso no me di cuenta, pero ¿qué pasa? Digamos que hay un patrón. Hasta que hiciste terapia. Totalmente. No me di cuenta hasta que hice terapia. Entonces, yo sí sé qué pasa, pero yo quiero que tú más o menos nos digas qué sucede allí. Bueno, estás haciendo una pregunta, pero la verdad es que mencionaste varios elementos y voy a tratar de tocarlos todos. Okay. Lo primero es que sí, se naturaliza el que si tienes a tu mamá y tienes figuras presentes y nunca lo tuviste, no pasa nada, y eso no es verdad, y ya yo voy a explicar un poquito por qué, ¿no? De hecho, estuve revisando unas estadísticas para venir acá, la señora muy seria, claro. Y fue interesante ver porque el 25% de los hogares crecen sin la presencia del padre. 25% es altísimo. Altísimo. Y los dos países con mayor ausencia paterna son Venezuela y República Dominicana. Entonces, ¿qué ocurre en Venezuela? Sí, me impresionó. ¿Qué ocurre en Venezuela? Que Venezuela es una sociedad matricentrada, donde la madre además es la dueña, entre comillas, del niño. Entonces se tiende a minimizar la presencia del padre, y si el padre no está, no importa, pues las mujeres venezolanas podemos y vamos para adelante con nuestro muchachito y no pasa nada. Pero resulta que sí pasa, y pasan muchas cosas, ¿no? Hoy en día celebro yo dos cosas como terapeuta, que además lo veo en el consultorio cada vez más, ¿no? Uno, la gente que dice que no va a tener hijos, lo celebro. O las mujeres hoy en día son más libres y los hombres de decidir no ser padres, porque eso te hace más responsable cuando decides sí serlo. Claro. Y la otra cosa que veo es que los padres están cada vez más involucrados. De hecho, hoy en día los millennials 3 veces más están involucrados en la crianza de los hijos que las generaciones anteriores. Wow. Lo cual me parece maravilloso, claro. Y además yo lo veo en mi consulta, padres que realmente asumen su rol con todo, ¿no? Que es un rol distinto a la madre. Totalmente. Ahora, volviendo a tu pregunta, ¿qué pasa cuando un padre no está? Mira, pasan varias cosas, ¿no? Y depende de varios factores. Primero, depende de cuál ha sido la causa por la cual el padre no está. Eso es fundamental. Sobre todo es fundamental en la lectura, en términos de significado, que hace ese niño y esa madre que traduce esa ausencia para ese niño. Ya yo voy a profundizar un poco en esto. Okay. Luego, ¿a qué edad ese padre desapareció? No es lo mismo un niño que crece sin padre desde que nació que un niño que lo pierde a los 6 años, en plena edad de la elaboración de la muerte, o un niño que lo pierde a los 9 años, cuando ya su personalidad está formada. Más exacto, formada. Y la otra cosa que es fundamental es si hay figuras sustitutivas o no. Entonces, cuando un padre no está, vamos a decir, para escoger un caso, porque si no vamos a estar aquí hasta las 10 de la noche y nadie va a ver este podcast. La verdad es que cuando un padre no está, digamos que no está desde el inicio, la función paterna fundamental, que es romper la simbiosis con la madre, no se da. Por ejemplo, tú estás ahorita con Martín. Yo me imagino que tu pareja se ocupa, no la voy a mencionar por eso, te toca a ti decir el nombre, ¿no? Okay. Tu pareja es la que da pecho, es la que lee al bebé con mayor facilidad. Las madres tenemos una conexión con los hijos que es, bueno, una de otro mundo. Intuitiva, o sea, impresionante. Yo de repente me despertaba en la noche antes de que mis hijos lloraran. O me sentía preocupada antes de que les diera fiebre. Eso es una conexión que es única, ¿no? Claro. Entonces, claro, eso genera un vínculo sumamente simbiótico entre la madre y el hijo, que es normal más o menos hasta los 2 años. El padre entra a romper esa simbiosis. Pero que es algo natural y positivo, porque romper a veces suena como que... No, se da solo. Okay. Romper no pasa nada con romper. Okay. Rompe, Entonces entra a romper esa simbiosis y a introducir lo que nosotros llamamos el tercero, ¿no? Entonces padre, madre, hijo. Okay. Y ahí se dan una cantidad de cosas de las que podemos hablar después. ¿Qué pasa cuando esa simbiosis no se rompe? Para quedarme con un elemento, porque hay varios elementos importantísimos de la función paterna. Como te digo, puedo hablar aquí 2 horas. Cuando esa simbiosis no se rompe, este hijo crece en una posición muy narcisista.
donde yo ok. soy el centro del universo. Yo Y nunca he sido todo- así. y todo Yo nunca he el sido el centro del mundo- Yo universo. no estoy haciendo alusiones de ningún tipo. Y Ok. todo el mundo me va a amar como me ha amado mi madre. Y yo espero que el mundo gire en torno a mí. Ok, Entonces, ok, ese ok. es un primer detalle. Ok, claro. Un segundo detalle fundamental de la función paterna, el padre introduce, esto es muy del psicoanálisis, yo siempre digo, yo no soy psicoanalista, pero uso la comprensión psicoanalítica, pero el padre introduce la ley. Ok. Desde o sea, la ruptura, el padre dice, mira, esto es así. ok. Pero además hay estudios que apuntan a que el tono de la voz de los hombres Ujú, marca autoridad en relación con los claro. niños. O sea, la Mientras- gravedad, me imagino, claro. es un tono más fuerte. Mientras la mamá está muy mucho, el padre llega... Y entonces el chamo como que se timbra, ¿no? Entonces, bueno, el tono de voz, Ok. además que no está esa simbiosis que está con la madre. Entonces el padre introduce la ley. Ok. ¿Qué pasa cuando no se da la introducción de la ley? Bueno, ocurren algunos detalles. Uno, por lo general hay una muy poca capacidad para tolerar la frustración, Ujú. cosa además que está grabada en estas generaciones, en Claro. las cuales todo está ahí. Sí. Oye, vale, tengo hambre, Uber Eats. Oye, tenga Amazon. En nuestra época, dígame, hace una investigación. Ahorita ChatGPT, en nuestra No. época había que agarrar un autobús, irse para los que la gente que no es de Venezuela no sabe, pero era una tragedia hacer Claro. una investigación. Claro. Entonces, bueno, la tolerancia a la frustración baja. Hay dificultades con la autoridad Ok. y hay dificultades en las relaciones emocionales. Claro, claro. Porque tú estás esperando una cosa que no tiene nada que ver con lo que es el mundo real. Claro. Y me imagino que además nunca lo viste, o sea, nunca viste una relación la más cercana, que me imagino que es Ese padre es y otro madre, elemento. no sabes cómo funciona eso. Eso ¿sabes? es otro elemento que quiero mencionar. Quiero mencionar dos elementos más y me callo. Ajá. Los niños aprenden lo que es el amor a partir de la relación de los padres. Exacto. Entonces, bueno, estos niños crecen y rechazan esa forma de amar y generan otra o la copian. Esto es mucho más complejo que lo que estoy diciendo, pero es más o menos así, ¿no? Ok. Entonces, claro, cuando no está ese amor, ese relacionamiento, tú vas a esperar en tu vida de pareja un vínculo parecido al que estableciste con tu madre. Claro. Y eso obviamente no Sí. es posible. Claro. Y el otro elemento que es fundamental es la sensación de, y esto te lo digo por la clínica, los pacientes que yo he tenido en consulta y los estudios apuntan a eso también, que no han tenido padre, ocurren dos cosas. Uno, esta idea de seré suficiente. ¿Por qué mi papá no está? ¿Cómo es que no me quiso a mí? Esa idea se instala y, bueno, genera apegos con angustia, genera inseguridades, genera una cantidad de fallos en la estructura narcisista, que es la estructura de la identidad, que se va a manifestar sobre todo en los relacionamientos futuros. Y te pregunto, todo esto es obviamente inconsciente, ¿correcto? Todo es inconsciente. O sea, tú estás viviendo tu vida creyendo Sí. que no Sí. existe esa carencia, que no sientes, Sí. y lo puedo hablar por mí. O sea, obviamente yo, como te dije al principio, para mí todo estaba muy normal. Y cuando empecé a preguntarme por qué yo estoy actuando así, a raíz de una terapia, empecé a entender, claro, es que si yo no vi esto, entonces no tengo esto. Yo no entiendo, frustración total. Ujú. ¿Sabes? Cuando algo a mí no se me daba, y puedo hablar del pasado porque creo haberlo superado, era terrible. O sea, terrible. Era como que, Ujú. pero ¿por qué yo no logré esto? Ujú. Incluso yo siento que yo me ponía como metas, una competencia conmigo mismo, ¿no? De lograr esto, y voy a hacer esto, y voy a conquistar a esta tipa, y voy a hacer... Y si no lo lograba era como, o sea, se acabó el mundo, Ujú. ¿no? O sea, Ujú. Que muy es una poca posición- tolerancia a la... Y es una posición muy egocentrada. Totalmente. Hay con muy poca capacidad de mirar la profundidad de la realidad, ¿no? Claro. Ujú. Pero crees tú también, por ejemplo, yo siento que mi familia, voy a estar hablando de mí porque es mi experiencia, mi familia, y hablo a tías y gente cercana, primos, trataron, no sé si consciente o inconscientemente, de cubrir Ujú. Sí, ese, ya- vamos a llamarlo como hueco. Ujú. ¿Ok? Ahora, ¿es positivo o no? Ujú. O sea, ¿hasta qué punto? Porque entonces tú dices, bueno, yo puedo decir que yo fui un chamo, no sé si la palabra es mal creado, pero que sí, que fui el centro Ujú. de mi casa. Ujú. Pero fui el centro, yo no elegí ser el centro, pero bueno, mi familia me hizo un poco el centro, porque era como que, me imagino que inconscientemente, bueno, este chamo no tiene papá, vamos todos a pam, 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 y Ujú. yo fui el centro siempre, Ujú. o sea, para Ujú. todo. Entonces, ¿hasta qué punto, bueno, es positivo o no?
Mira, quiero hacer una salvedad de lo anterior, porque estamos hablando de ti, que eres hombre. Es Ajá. distinto la falta del padre en una mujer Eso te lo iba a preguntar. que la falta del padre en un hombre. Y lo Ujú. podemos hablar luego. Vamos primero a esto que estás planteando, ¿no? Mira, hay dos elementos, porque no todo, o sea, la realidad es la que es, y a veces hay niños que no tienen papá, punto. Y eso no quiere decir que están marcados para siempre, ¿no? Aquí hay dos cosas que pueden un poco facilitar que este tránsito sea menos difícil. Ujú. Uno es, sí, las figuras sustitutas. Ok. Esa figura que además con el tiempo tú puedes decir, cuño, no era mi papá y cumplió la función de mi papá. Es decir, Ujú. yo tengo el suficiente valor para que alguien sin ser mi papá me quiera de esta manera, ¿no? Ok. Y dos, los significados que la madre introduce en relación a ese padre ausente son fundamentales. Y esto lo vemos mucho en el divorcio. Ok. Porque bueno, estamos hablando de un padre que desaparece. Pero ¿qué pasa en el divorcio? El divorcio que el papá, bueno, estaba viendo que uno de los factores que está generando que Venezuela esté de número uno en esta ausencia de padre es la migración, Claro. a la que hemos Claro. estado forzados. Sí, 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 sí. Lo digo Sí. en mayúsculas. Sí, 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 totalmente. entonces, claro, no es lo mismo que un padre se vaya y la madre no hable más del padre, que lo hacen algunas madres, ese Ujú. señor se murió y aquí no se habla de ese señor, Sí. o una madre que le dice, no, mi amor, tu papá le pasó esto, tu papá es una buena persona, mira, mi amor, estás agarrando el lápiz como lo agarraba tu papá, ven Claro. que te muestro una Está foto. presente de alguna Mira, manera. si la madre lo introduce simbólicamente en su Ujú. discurso, además cotidiano, eso hace una gran diferencia, igual en el divorcio. Claro. Una mamá que no está con su hijo en un momento dado, si el padre la introduce, es totalmente diferente así, la madre no la introduce y viceversa. Exacto. Entonces, esos dos factores colaboran en que este tránsito sea un tránsito un poco más, digamos, amable, ¿no? Ok. Para este niño. Ahora, sí, cuando el niño se hace el centro, porque está todo el mundo angustiado y todo el mundo quiere que este niño pobrecito no sufra, lo que hacen es que, bueno, no es que sufre, pero le dan una impresión de la realidad que es absolutamente fantasiosa, Claro. que no es real. Entonces, claro, el golpe va a venir después, ¿no? Cuando efectivamente el criterio de realidad te diga, no, no eres el centro. Claro. Cuando dejas de ser niño, me Yo- imagino, ¿no? Cuando creces y dices, epa. Aquí, como hoy estamos en lo personal, Ujú. yo recuerdo una Navidad, nosotros nos reuníamos todos muy esas Navidades de Venezuela, Sí. y una de mis sobrinas se estaba divorciando sus padres. Ok. Esa niña recibió como 100 regalos. Claro. Porque pobrecita que sus padres se Sí, estaban sí, divorciando. sí, Todos sí, los demás sí. le dieron un regalo. La que descaradita tenía 100 regalos. Entonces, claro, esto pasa naturalmente. Claro, Pero la claro, verdad es que la vida en algún momento te dice, bueno, mira, no. Sí. O sea, es como de alguna forma una muestra de amor de la familia, ¿no? Como que, Claro, o sea, claro. déjame ver de qué Claro, manera llena un claro, poquito ese claro, vacío, claro, ¿no? sí, totalmente. Pero como que no Sí. es tan positivo. Lo que pasa es que ese vacío no se puede llenar. Claro. No se puede llenar. Y bueno, ahí viene un poquito lo que es esto. Lo podemos mirar en algún momento si quieres. Cómo es el tránsito en función de la edad y de los momentos del desarrollo evolutivo del niño, esa ausencia del padre. Claro. O sea, los niños elaboran la muerte más o menos entre los 6 y los 7 años y tiene que ver, por un lado, Cuando con... dices que la elaboran. A eso voy. Tiene que ver, por un lado, con pasar del pensamiento concreto al abstracto. Un niño de 4 años, tú le preguntas, y hay miles de videos en YouTube que te lo muestran, el gatico se murió y él te dice, va a regresar, porque no tiene la capacidad de la abstracción de esto se fue para siempre. Ok. ¿Sí? Ok. Y un niño que empieza a entender que esto se fue para siempre, empieza a tener una mirada de, bueno, mi papá no está, distinta a que cuando tiene 4, 3, 4, 5. Claro. Sí. Claro, Entonces, claro. claro, dependiendo de eso, de cómo la familia maneja eso, te dan más recursos o no para tolerar la falta, que es lo que Claro. se asume cuando se elabora la muerte, que además es lo que define la adultez, entre otras cosas. Sí. Entonces, claro, un niño que no le ayudan a metabolizar que el padre no está, termina siendo un adulto mucho más tardío, con mucho menos capacidad de elaborar la frustración, con mucha menos capacidad además de incorporar a los demás. Claro. Ay, Dios Ajá. mío, no son tantas preguntas y tantas cosas y tú estás hablando y yo estoy... Sí. Y te quiero Es que preguntar es algo. mucho, este es es un tema mucho. muy denso. Sí, sí, sí. Pero te quiero preguntar algo también como puntual, a ver. Traumas. Traumas de la infancia que de alguna manera me imagino que se ven reflejados en la adultez. Por ejemplo, yo te voy a decir algo que, de nuevo, yo en mi niñez nunca lo vi como algo duro o no lo quise aceptar. Quizás porque era un niño, quizás porque era... Pero después me di cuenta, ya haciéndolo consciente, que incluso de adulto me molestaba y quizás empiece a dejar de molestarme pronto. Día del Padre.
Uy, sí, en el colegio. En el colegio. Hazle la tarjetica al papá. Ajá. Eso Entonces es era al terrible. abuelo o sea, bueno, ¿sabes? Ese tipo de cosas que son como puntuales, como el Día del Padre, obviamente te marcan, ¿ok? O sea, pero ¿cómo tú, de qué manera tú, bueno, menos que con terapia, obvio, pero también de qué manera te marca eso y de qué manera lo superas? Esas cosas de niños que son como pum, y que además la sociedad lo ve como que todo el mundo tiene papá, pero hay unos que no tienen, que no tuvimos. Además, cuando tú eras chiquito, el manejo en la escuela de eso era terrible. Terrible. Porque a los niños sin papá los sentaban en otra mesita para que no estuvieran con los niños con papá. No recuerdo eso, a lo mejor lo bloqueé. Pero... Es terrible. Sí, Claro, exacto. Pero ¿cómo lo manejas ahora? Claro, lo que pasa es que, a ver, primero un trauma. Tendríamos que definir lo que es un trauma. Okay. El trauma es una experiencia muy intensa, dolorosa, sorpresiva, o una situación de dolor que se perpetúa en el tiempo. Okay. ¿No? Entonces, claro, no tener padre no necesariamente es una situación traumática. Claro. Es una situación traumática en función de cómo los adultos que tú tienes alrededor te lo metabolizan. Sí, lo manejan, exacto. Claro, entonces, si tú, pobrecito, es el día del padre, no le puede hacer la tarjetita a su papá, obviamente eso se convierte en una situación, bueno, que puede ser traumática. Claro. Ahora, si tú tienes una madre que dice, no, mi amor, tu papá no está porque está en el cielo. Vamos a suponer que el padre murió. O tu papá no está porque se tuvo que ir. Vamos a hacerle una tarjeta igual y se la mandamos con un globo de helio al cielo. Exacto. O vamos a hacerle una tarjetita y la guardamos del amor que tú le... Depende del manejo de los que sí están. Claro. Para que esto sea o no una situación traumática. Ahora, más allá del trauma, la configuración psicológica sí sufre, tiene una connotación negativa, pero tiene un impacto. Okay. En la configuración psicológica, sin ninguna duda. Claro, es que, o sea, por supuesto, porque... Pero de nuevo, hablando del caso muy puntual mío, para mí era como algo que se volvió natural o normal. ¿Sabes? Como un velo. Una cosa que yo no quería ver. Y lo vi hace muy poco. Y yo creo que haberlo visto es lo que te abre la puerta a un montón de cosas más, como querer ser padre. ¿Sabes? Entender, ok, como que me libero un poquito de esto y ahora estoy de alguna manera preparado para emprender otro camino. O sea, ¿qué pasa con la gente que no lo trabaja, que no lo ve, que no viene a terapia, que no, ¿sabes? Que no lo internaliza? Bueno, por lo general, este tipo de situaciones se expresan en la vida en pareja. Okay. Por lo general. Ahora, vuelvo a lo mismo. Si esto es una situación traumática y tú no la trabajas, eso por algún lado va a salir. Claro. O sale en tu temperamento, o sale en forma de enfermedad física, o sale en forma de enfermedad mental o sufrimiento psicológico, pero por algún lado sale. O sea, esto de no lo veo, no lo ves a un nivel, digamos al nivel consciente, pero exacto. Eso está ahí. Exacto. Está ahí, no ahí. Lo trabajo quizás, pero sí lo veo. Y fíjate que ser padre, a ti y a todos los que en un momento dado nos hacemos padres y madres, se te mueve tu propia madre y tu propio padre cuando te haces padre. Sí. Entonces no es raro que en este momento tú te estés haciendo todas estas preguntas. Sobre todo porque cuando uno tiene el primer hijo, sobre todo el primer hijo, y se da cuenta de ese amor loco, uno dice, ¿cómo es posible? Claro. ¿Dónde estaba este señor? Sí, por supuesto que... O esta señora, porque además hay madres abandonantes también. Claro. No, esa pregunta se dijo, pero ¿cómo es posible que tú tengas, me pasa con Martín, esto y no lo hayas disfrutado? Claro, pero eso tiene que ver con él, no contigo. Claro, por supuesto. Ahí yo no, o con el padre, no con el hijo. Sí. Y una cosa que me parece interesante también es estas personas que han crecido sin la figura materna o paterna, cuando deciden pues dar el paso a ser madres y padres, ¿tú crees que tienden a repetir lo que vivieron o hacen todo lo contrario? O sea, ¿cuál es esa respuesta común o general? ¿Sabes? ¿Cuál es ese patrón que más o menos se repite cuando tú vienes de este tipo de situaciones y cruzas para el otro lado? Ahora yo soy el padre. Mira, esto no lo podemos generalizar en otro tipo de situaciones. Porque, por ejemplo, la gente dice, bueno, si el padre es adicto, el hijo va a ser adicto. No, esto tiene mucha más complejidad. Claro. Pero en el caso de los padres que abandonan, por lo general,
esos niños tienden a ser padres, yo diría que casi en el otro extremo. Que a veces hay que decirle, pues un momentico, vente para acá, que no está dejando ese niño que respire, por favor. Sí. Tienden a ser muy buenos padres. Okay. Tienden a ser muy buenos padres, que también es una manera, uno busca un poco reparar lo que ha vivido con sus propios padres en su propia paternidad, maternidad. Claro. Y también aquí hay una cosa generacional que hay que considerar, ¿no? Estas generaciones están siendo mucho mejores padres que nuestros padres, y nuestros padres fueron mejores padres que sus padres. ¿Hay alguna explicación a eso? Bueno, sí, varias, pero si nos metemos, yo creo que hay que hacer un segundo capítulo, ¿no? Okay. O sea, por ejemplo, los padres de nuestros padres venían de la guerra, venían de la comprensión, que eso lo cambia un poco Piaget, por allá. Venían de la idea de que los niños eran adultos grandes y que entonces no tenían necesidades. Sí. Wow. Piaget hace todo un estudio de la cognición de los niños y dice, no, los niños no son adultos grandes, son niños y tienen necesidades distintas a los adultos. Esa información está a la mano cuando tus padres fueron tus padres y mis padres fueron nuestros padres. Pero además de eso, también ahí hubo un cambio interesante, que es que las mujeres empezaron a incorporarse en el medio laboral, se dio, bueno, toda una cantidad de cambios a nivel mundial, ¿no? Y bueno, hoy en día está naturalizado que la mujer trabaje, que el padre trabaje, que los padres y las madres sean equipo para cuidar a ese niño. Se entiende claramente cómo es el desarrollo psicológico de un niño y qué necesidades tiene, pero además socialmente está todo construido en función de que ese niño tenga lo que tiene que tener. Okay. Y yo creo que nuestros hijos van a ser mejores padres que nosotros, muy probablemente. Tendrán algunos fallos, por otro lado, como todo, pero por eso no se puede generalizar. Ahora sí, los padres que no han tenido padres tienden a ser mejores padres. Que obvio que su papá que se fue, ¿no? Claro, o sea, es como, me imagino que es muy común, es como un patrón, o sea, yo siento que es como que, bueno, es también como una oportunidad de, ¿no? O sea, yo no tuve reparar, esto, de reparar y de totalmente. como cortar con con algo que venía, ¿no? O con algo que no venía, mejor dicho, con algo que no existía. Sí. Hay otra cosa que hay que considerar ahí, ¿no? Que es que nosotros estamos hablando del padre que se va y el padre que no se va. Pero hay padres que estando no están. Exactamente. Y eso es otro tema. Que quizás, no sé, más complejo. Bueno, es otro podcast, es otro podcast. Sí. Pues, si nos metemos por ahí, nos no, vamos por pero otro lado. Un abre boca ahí de eso, porque bueno, eso es importante. Eso me imagino que el otro 75% del que estamos hablando, o no tan alto, pero de ese 75% hay un porcentaje de padres que están y no están. Los padres ausentes emocionalmente o negligentes emocionalmente, que están pero no están, no son accesibles. Sí. Los padres que están muy ocupados, porque no solo los padres que están, o sea, hay padres que están agotados. Sí. Dígame país que es tan exigente. Tú no trabajas y en la noche todavía ahora soy papá, estás agotado. Sí. O sea, no es tan sencillo. Ahora, es mucho más grave un padre que está y no te ve que un padre que no estuvo. Claro. En términos del desarrollo psicológico. Claro. De hecho, los estudios apuntan, esto es una barbaridad lo que yo voy a decir, pero es así, a que sufre más un niño que no es visto que un niño que es maltratado. Wow. Porque el maltrato es una manera de mirarte y de darte valor. Claro. En cambio, que no te vean, tú eres invisible. Sí. El efecto psicológico es mucho mayor. Y me imagino que debe ser por lo mismo que tú haces, que tú dices, por el tema del día a día también, de cómo está el mundo, de lo rápido, del trabajo. Sí, a mí me pasa que, por supuesto, ahora siento mucha más responsabilidad, o sea, con la vida, ¿no? Porque ahora tengo un chiquitico que depende en gran parte de mí y de su madre, por supuesto. Y entonces estoy buscando trabajar más, producir más, y eso me quita más tiempo. Entonces llega un momento en que digo, ya va, si yo sigo agarrando proyectos, ¿en qué momento yo me levanto y camino con Martín por allá? Entonces ese equilibrio es bien difícil, o sea, ¿cómo lo consigues? O sea, ¿dónde está el momento en el que tú dices, mira, prefiero no agarrar este trabajo y dedicarme un poco aquí más a la familia? Mira, tú sabes que hubo un periodo en el cual se decía que era mejor la calidad que la cantidad, ¿no? Esa es una frase que yo cuestiono un poco, porque la verdad es que, bueno, a veces la cantidad es necesaria. Claro. Y si nosotros trabajamos mucho y los momentos para poder estar con los hijos, bueno, se reducen, ¿no? Ahora, hay una clave, o por lo menos desde mi lectura, esto es una clave. Las rutinas con los hijos son maravillosas.
Si tú te dedicas todos los días a llevar a tu hijo al colegio y en el carro cantas con él, hablas, le lanzas un sermoncito, juegas una cosa y eso se establece como una constante, eso es maravilloso aunque tú pases el resto del día trabajando. De hecho, es una de las funciones paternas fundamentales, se llama constancia vegetal. Entonces, un padre que está muy ocupado, y además esto es la naturaleza humana pura, la madre se preocupa por ese bebé y por su desarrollo emocional y los padres entran, apenas le dicen, ¿estás embarazada? Empieza, necesito producir más plata. ¿Cómo es lo del seguro de vida? ¿A dónde es que si me muero mañana, qué voy a hacer? Esto viene de las cavernas. Claro. Mientras la mujer estaba en la cueva, este hombre andaba viendo qué tigre iba a montar para poder alimentar a esa familia. Sí. Entonces, sí, los hombres se montan ahí y sí, bueno, el equilibrio hay que buscarlo. Un día a la vez. Ahora, yo creo que, y me sonrío porque pienso en las parejas también, ¿no? Yo creo que hay que ir un día a la vez. O sea, hacerte la tarea de que todos los días tú tengas un espacio con tu hijo. Y si ese espacio, además, puede ser un espacio de constancia, mejor. El papá que llega del trabajo y el bebé lo espera porque resulta que su papá es el que le lee el cuento todas las noches. Claro. Llega ese pobre padre destruido a leer el cuento. Eso hace mucho. Claro. O sea, que tú consideras que rutinas es importantísimo. Con los niños, fundamental. Importantísimo. Además, les da seguridad. Claro. El niño puede predecir, con su poca capacidad del manejo de lo temporal, el niño puede predecir. Esta noche llega mi papá y me cuenta el cuento. Entonces, sí, las rutinas con los niños son fundamentales. Claro, y bueno, creo que es importantísimo ser muy constante y cumplir con esas rutinas, porque en el momento que la rompes, que el niño está esperando que esta noche tú llegues a contarle un cuento y no llegues. Claro, pero tú tampoco puedes tan rígido, ¿no? O sea, pero esa que tú me estás diciendo ahí la cosa claro, así. pero un día que esa mañana le explican, mira, esta noche tengo una reunión, no llego, te llamo que te acuestes, te va a leer el cuento, fulanito. Sí. Claro. Mira, tú comentaste por ahí en un momento que no era que digamos que entre hombres y mujeres con la falta de padre era diferente. O sea, ¿dónde está marcada esa diferencia cuando una niña o un niño pues crecen sin esa presencia del padre? O sea, ¿cómo funciona eso ahí o cómo no funciona? Es una cosa que los psicoanalistas llaman el tránsito edípico. Imagínate. Eso es complicado, sí. Mira, un niño, lo voy a decir que los psicoanalistas si me escuchan me van a insultar. Pero bueno, ya de entrada ofrezco mis disculpas. Mira, un niño nace simbiosis con la madre, el padre marca la ley, este niño dice, pero mi mamá es mía, papá, y el papá le dice, no, esa mamá es mía. Y entonces le dice, bueno, yo me parezco a ti, pues, para tener una así después. ¿Sí? Okay. La niña crece y de pegada a la madre, tiene que soltar a la madre para pegarse al padre, porque ella quiere a su padre para ella. Eso a través de una cantidad de cosas que no voy a explicar aquí. Esto no es tan sencillo. Y el padre le dice, no, yo soy es de tu mamá. Yo soy, suena terrible, pero mi pareja es tu mamá. Sí, te entiendo. Y la rechaza. Y esta niña tiene que volver arrepentida donde la madre y decirle, bueno, mamá, mi papá no me quiso. Entonces yo me tengo que parecer a ti para tener un papá, un marido como el que tú tienes en el futuro. Entonces, bueno, ya eso marca diferencias fundamentales, claro. En la práctica, ¿qué suele ocurrir? Las niñas que no tienen padre, por lo general buscan en la pareja a ese padre que no tuvieron. Sí. Los niños que no tuvieron padre, quizás se quedan felices con su madre. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tienden a no desarrollarse en términos de madurez emocional, tienden a no romper con el narcisismo, entonces tienden a estar fijados en una posición donde yo soy el centro del universo. Entonces, las consecuencias son distintas. Entonces, yo creo que parte de las que no hemos llegado a esas conclusiones finales, pero para mí, o sea, es importantísimo, entonces, la presencia paterna, pues, porque... Y si el padre no está, hay que introducirlo simbólicamente. Exacto. Y esto lo digo en el divorcio, esto lo digo en que el padre abandonó, se murió, lo que sea. Exacto. Esto también aplica para el divorcio. Creo que eso es fundamental porque la tasa de divorcio está muy alta, está en 60%. Wow. Entonces, ¿60%? 60 en el primer divorcio, 75 en el segundo. ¿Y en el tercero? Pues yo me he casado 3 veces. No vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso. O sea, una persona que se divorcia la primera vez tiene 75% de probabilidades de divorciarse una segunda vez. Claro, es que sí. O sea, es que... Claro, es que esa es la elaboración de la muerte. Claro. Qué increíble. Sí. Bueno, mira, de verdad una de las cosas que yo busco con este podcast es
entender eso de la paternidad y por supuesto a los bebés, porque es como un todo para mí, ¿no? O sea, no hay padres sin hijos, no hay hijos sin padres, o sea, todos estamos mezclados, todo no sé qué, pero a veces está tan mezclado que yo quería empezar por acá. Yo quería preguntarte algo de alguna manera como para cerrar, y es cómo crees tú que podemos nosotros como padres desarrollar una relación con nuestros hijos que sea sana y que sea bonita, donde, porque a mí me encantaría, por ejemplo, darle las herramientas a mi hijo para que crezca conmigo, pero sin mí, ¿no? O sea, igual, ese equilibrio, o sea, ¿cuál crees tú que es eso que hay que tener para que un chamo, ¿sabes?, crezca y haya esa relación entre padre e hijo bonita y sana? Mira, lo que pasa es que no, esa es una pregunta bellísima, ¿no? No hay una clave, pero a mí me viene una palabra a la cabeza, porque además esto depende mucho de la edad del niño, ¿no? Ok, Pero a mí me viene una palabra a la cabeza y es que uno tiene que escuchar a los hijos. ok. Los padres no sabemos escuchar a nuestros hijos. Por lo general vamos con yo te voy a formar, entonces tú me vas a escuchar a mí. Y yo siempre les digo a mis papás en consulta, no, tú tienes que escuchar a ese niño. Primero porque tienes que conocerlo. Claro. Tú vas a moldearlo, pero él viene con algo que es de él. Entonces tú lo Es tienes que increíble. conocer Sí. primero, ¿no? Sí. Segundo, tú tienes que adaptar tu crianza a la personalidad que tiene ese niño. Okay. Entonces, los hermanos dicen, es que mi mamá es contigo distinto como es conmigo. Claro, porque las personalidades son diferentes. Claro, somos diferentes. Entonces, primero, escuchar. Ujú. Esto es fundamental. Segundo, estar. Hay que estar. Y si no vas a estar, lo tienes que explicar. Tercero, las rutinas son maravillosas con los niños. Okay. Y cuarto, hablar mucho con los hijos. Yo Okay. creo que eso es una herramienta fundamental, pero hablar en un diálogo donde haya un intercambio. Yo creo que si tú cumples eso, y no estoy hablando de las funciones paternas, estoy hablando de lo cotidiano con los hijos. Sí. Tú puedes tener una maravillosa relación con tus hijos. Maravillosa. ¿Dónde? Y cuidado con convertirte en la amiga de tus hijos. No, tú eres la madre o el padre. Claro. Pero eso no quiere decir que no puedes decir en un momento dado, yo te voy a escuchar, es verdad, yo me equivoqué. Claro. Sin perder la autoridad. Sí, sí, sí. Eso es fundamental. Sí. ¿Y hasta qué punto, fíjate eso que tú acabas de decir de no ser el amigo o la amiga de los hijos, pero hasta qué punto esa complicidad o ese compañerismo o esa conexión con los hijos y los hijos con los padres es sana o deja de ser sana? Porque yo he visto, bueno, uno ve por allí a veces a muchas madres con las hijas que son muy, muy, muy pegadas, que así, ¿sabes? Y de repente ves unos que no, que es lo que estamos hablando, que no hay conexión. Pero entonces no somos amigos, pero que somos más que madre. Es decir, hasta qué punto ser madre, padre y tener un hijo conlleva a una amistad o no. O sea, Lo que pasa ¿qué le es puedo que- contar es que- yo a mi papá o a mi mamá sin que, A ver, sin que se salga de la... Te lo voy a poner en estos términos. Uno no se hace amigo de su terapeuta. No, esa es una relación única. Ok, Que es un vínculo que además tiene mucha, mucha intimidad, claro. pero no es de amistad. Es una relación única. Igual es el vínculo con los hijos. Ok. Tú puedes ser muy pegado a un hijo tuyo, eso no quiere decir que son amigos. Claro. Entonces, claro, ahí hay varias cosas, ¿no? Yo creo que hay 3 elementos importantes. Uno es poner límites siempre, aunque seamos muy pegados. O sea, tú Ok. estás ahí para poner límites. Claro. Porque los límites a los hijos les da seguridad, les enseña hasta dónde el mundo puede llegar y hasta dónde no. Sí, es parte de la educación, pues. Límites, por supuesto. Claro. Límites y con tus hijos grandes también. Claro. 2, hay una cosa de la función paterna y materna, que es que tu hijo siempre está de primero. Siempre. Mm. Yo, mis hijos, es esta cosa de tengo aquí la torta, me la ve, mamá, dame, y tú dices, coño, toma, mi amor. Los hijos están de primero siempre. El último bocado, la Es última... que- Ajá. Y Espero eso, no vivirlo mucho y porque yo... y eso, bueno, la amistad es diferente. Claro. Ajá. Entonces, bueno, los límites es importante, el poner al hijo de primero es importante. Y lo otro es que siempre tú eres el que forma. Siempre. O sea, siempre está esta oportunidad de, bueno, de te voy a formar, ¿no? Ante Ok. cualquier cosa. Vamos a la película. Tú sales de la película con tus amigos y no es que vamos a discutir la película. ¿Qué te quedó? De que tú sales de la película con tu hijo grande. ¿Qué te pareció la película? ¿Te diste cuenta cuando tal cosa? Estás formando todo el tiempo. Claro, claro. Wow, qué interesante. No, bueno, un camino gigante Lindo, es que un camino recorrer y lindo, lindo. Mira, Sinet, yo quería recomendarle a la gente que nos está viendo que si
tenían la necesidad de hablar o un terapeuta o algo, te contactaron, pero tú estás muy full siempre. Sin embargo, yo quiero que tú digas cómo te consigue la gente en las redes sociales, tienes un website, veo que estás viendo muchísimos podcasts, entonces más o menos O sea, me voy a cuéntame ahí. hacer, es la parte de que me hago propaganda a Por mí favor, misma. a ti misma. Sí, 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 sí. Mira, estoy ahorita en un proyecto lindo porque yo estoy muy full, pero estoy abriendo una clínica Ay, qué chévere. donde hay un grupo de terapeutas Ok. formados bajo mi mirada de la psicología. Wow, Cada uno qué tiene su bueno. propia mirada, pero Claro. sobre todo en parejas trabajamos bajo el mismo método, ¿no? Ok. Entonces, bueno, sí me pueden contactar porque en caso de que yo no pueda, bueno, está la gente con la que yo trabajo, ¿no? Ok. Por otra parte, bueno, estoy ahorita en el programa de parejas, Ok. que se ha ido derivando como a otras cosas, ¿no? Y bueno, es un trabajo bien bonito este. Y ahí ha salido mucho todo lo de la maternidad, por eso ando por ahí cambimbiando, porque bueno, Ok. todo esto empieza con, bueno, la maternidad, ¿no? Claro. Bueno, estoy en Instagram, Sinet Ajá. Melinkov, y tengo la página web, sinetmelinkov.com. Qué Así que bien. con mi nombre me consiguen por todos lados. Exactamente. Y bueno, yo creo que, o sea, tendríamos que hacer mucho. Yo me quedé como con 1000 preguntas, pero Bueno, tú vas a seguir quedan viniendo. las Yo te lo ganas. dije. Sí. Yo te dije que vas a seguir viniendo y de verdad que súper agradecido, Sinet, por todo A esto, ti por por la este, invitación. y porque bueno, eres mi primera invitada. Te deseo mucho éxito. Gracias, gracias, gracias. Yo espero En que, la paternidad y en el podcast. gracias. De Yo nada. espero que sigas la cuenta, ¿sabes? Que sigas Claro. el programa. Sí, Y cuando claro. veas algo ahí, me llamas, mira, Eso está mal. eso está mal. Entonces yo retomo y digo, La Sinet me autoridad, dijo, viste, siempre formando el Sinet padre. me dijo que esto estaba mal y vamos a retomar. No, pero de verdad que para mí ha sido un trayecto, como les dije, muy corto, de 4 meses, pero muy bonito. Y quiero aprender muchas cosas de esto. Quiero hablar con mucha gente profesional que sepa y quiero escuchar historias de amigos, de muchos músicos, de artistas. He hablado con varios amigos que me han dicho, claro, yo voy, vamos a hablar de... O sea, quiero que sea bien ameno, pero quiero tocar temas que a la gente de verdad le importan. Y yo sé que, bueno, la paternidad, pues, o sea, la paternidad. Y cuando digo paternidad no es el padre, ¿no? Me refiero también a Sí, madre, padre, todo madre. esto. Sí. Y bueno, sin paternidad no estuviéramos aquí. Mira, No sí, existiríamos. digo algo y cerramos. Tú sabes que es un camino lindo porque además es un camino que cambia siempre. Sí, Los hijos van creciendo y tú también vas cambiando en el camino. Claro. Entonces esta es una relación que va constantemente transformándose y eso lo hace, bueno, muy bonito, ¿no? el que no esté Hay que preparado tener para el cambio. conciencia para eso. ¿Ah? No, El que no esté listo para el cambio. Pero eso trae una cantidad de cosas. ¿Ves? Ese es otro capítulo. Ese es otro que mis Sinet. hijos crecieron. Qué maravilla que crecieron. O sea, yo me voy a parrandear con mis hijos y es la Claro. felicidad. Sí. Te he visto con tu hija por ahí parrandeando. Sí, Te he visto. sí, yo feliz. Y con el varón también ¿Qué es tu parrandeando. manager ahora? Es mi Casi. manager, Es sí, tu mi manager. hija es mi manager. Ah, ¿qué tal? Bueno, imagínate Y tú. mi hijo es mi músico, entonces No, estamos listos. Mira, Sinet, gracias A ti. por haber venido, de verdad. Y nada, te seguiré ahí preguntando un millón de cosas. Mira, me traje A la esto. orden. Esto se lo robé a Martín. Ajá. Porque como está chiquito, todavía no me lo va a Empezamos no me Ok. lo va a reclamar. Pero entonces me traje esto, me traje todas las marequitas. Voy a traer unos músicos también para ver si hacemos una música aquí con todo esto y también inventamos cosas. Bueno, chéverísimo. Le haces una canción a Martín. Ya se la hice. Ah, Es una salsa. mira, qué éxito. Malandrísima. Me encanta. Cuando No la he escuchado. la hice, pero aquí. Ahora tengo Ok. que bajarla y grabarla, no sé qué, pero eso Bien, viene. qué Te la bien. mandaré. Por favor. ¿Ok? Gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes por ver este primer capítulo. Y bueno, ya el próximo seguimos hablando con un montón de gente, profesionales, amigos. Vamos a pasarla súper bien, aprendiendo de la paternidad, Dios mío. Esto me angustia a veces, pero vamos para adelante. Bueno, es Vamos para natural. adelante. Sí.